Ponemos todos los micrófonos en mudo y interactuamos por chat, ¿les parece? Bueno, recordemos el objetivo. El objetivo de toda la clase es poder entender baterías neuropsicológicas que a su vez nos permitan observar cómo es que estos procesos psicológicos superiores, ya más específicos ahorita de manera cognitiva, van a estar conservados, presentes o ausentes durante todo el proceso de acercamiento que tengamos con un paciente. Ya vimos los bloques funcionales, ya sabemos más o menos cómo se organiza el cerebro, qué hace el bloque 1, nos mantiene despiertos, qué hace el bloque 2, recibe y procesa información, qué hace el bloque 3, analiza y coordina la actividad motivada futura, presente y en cualquier segmento temporal que nosotros queramos, ¿sale? Dentro de estas circunstancias vamos a tener evaluación cualitativa, que fue más o menos la clase que pudimos observar la anterior ocasión, de qué manera cualitativamente estamos presentando, estamos observando estas características en las personas y cómo es que este proceso psicológico superior se encuentra estructurado en el proceso de percepción de conciencia, de memorización, de todo lo demás. Vamos a exponer en este caso tres síndromes, tres grandes pacientes que ha tenido la neuropsicología para explicarse. El paciente HM, que es un paciente de memoria, el paciente Phineas Case, que es un paciente del lóbulo frontal, y un paciente que tiene un problema de afasia. El más frecuente es el paciente de afasia, porque en casi todos los momentos de evaluación neuropsicológica hay pacientes que tienen problema en la expresión y comprensión del lenguaje. Sin embargo, vamos a observar los otros porque parece ser que atención, memoria y lenguaje en general son las tres grandes funciones psicológicas superiores, funciones cognitivas, que todo se puede ir observando. Antes de entrar a tema, quisiera leer en chat, si ustedes logran hacer la diferencia conceptual entre un proceso psicológico superior y un proceso cognitivo. ¿Cuál que es uno, qué es otro y cómo lo diferencian? Leo en chat. Carita triste de Yadari. Entre un proceso cognitivo y una función psicológica superior. Ok, recordemos los temas del semestre. Primera unidad nos permitía saber qué es la neuropsicología. Segunda unidad nos permitía la parte histórica de la neuropsicología. Y en una ciencia que va a entenderse como una ciencia de la información. ¿Cognición es lo mismo que proceso cognitivo? Sí. Cognición es pensar. Cuando nosotros hablamos de la palabra cognición, estamos hablando de un sinónimo de pensar. Estamos pensando en algo, estamos trayendo a la cabeza un proceso de unión, de vínculo, ¿ok? Cuando hablamos de un proceso cognitivo, estamos hablando de una de estas grandes funciones que hemos mencionado durante toda la clase, que es memoria, atención. Sí, la función psicológica superior tiene que ver con el contexto social, sin embargo, no es exclusiva ni excluyente del proceso social. Vuelvo al tema. La neuropsicología, con vista desde todas las ciencias que hemos estado observando, visto desde la neurología, visto desde la fisiología, visto desde la neuroimagen, visto desde la computación, vamos a entender a la psicología actualmente como una ciencia que va a tener un proceso. Este proceso va a permitir que la información de alrededor pueda pasar por el cerebro, observarse cómo se regula, cómo se organiza, cómo se distribuye, y de ahí mandar al proceso de la actividad humana. Nosotros,
encontramos información en el ambiente, nosotros procesamos esa información en estos 3 bloques funcionales y la volvemos un proceso cognitivo, ¿sale? Un proceso psicológico superior. Recuerden que nuestra memoria funciona, que nuestra atención funciona, que nuestro lenguaje funciona, que nuestras praxias funcionan, que nuestras habilidades motrices perceptivas funcionan, siempre y cuando tenga un sentido social. El sentido social es la función psicológica superior. Yo memorizo, pero también mi perrito. Eso es un proceso cognitivo que también comparten los animales y que se vuelve humano cuando lo socializo, porque lo que memorizo son fechas de cumpleaños, compromisos importantes, eventos trascendentes, listas de adquisición de cosas para otras personas, y ahí es donde le damos esa permeabilización, ¿sale? Seguimos jugando con los 2 juegos de conceptos. El concepto 1 es proceso cognitivo, el proceso cognitivo que ya todos lo sabemos de cantaleta, yo en memoria, bla, 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 bla. Y la función psicológica superior. Es importante observar la función psicológica superior porque esta nos permitirá actuar con el ser humano, actuar con la persona. Cuando tenemos un problema de memoria, al acercarnos a la persona podremos hacer más amplia, podremos hacer más grande el almacén de memoria, la capacidad del lenguaje y todas las habilidades. Entonces lo cognitivo es la recolección de los estímulos y la función superior es la utilidad que le damos en cuestión de voluntad de respuesta. Va por ahí va por ahí el comentario. Lo cognitivo es la habilidad que tenemos, ¿sale? Recuerden a Piaget. Piaget nos da hitos cognitivos de evolución cognitiva porque nos permite saber cómo el cerebro va pensando las cosas. La función psicológica superior es cómo usas esta carga cognitiva para tu medio ambiente, para las relaciones que tienes con los otros, para tu función específica personal, ¿sale? Por eso a lo mejor nos estábamos revolviendo un poquito, por eso a lo mejor estábamos como entre una y otra situación. Función psicológica superior se ha estado estudiando porque observamos cómo de lo interpsíquico pasa a lo intrapsíquico, cómo del padre es enseñado al hijo y cómo el hijo lo puede manejar, mejorar, condicionar, ampliar, siempre y cuando tengamos habilidades sociales que nos permitan la participación. De ahí los debates del niño de Aveirón, de ahí cómo es que se ha estado dando toda la escalada del concepto, ¿sale? Vamos, me gustaría que pudiéramos revisar una tablita de Portellano, en donde viene, bueno, tengo en la presentación, en donde viene cuáles serían estas características específicas, ¿vale? Voy a compartir la pantalla. Entonces, Portellano nos dice cuáles son los trastornos neuropsicológicos más frecuentes en traumatismos cráneoencefálicos, cuando hay un problema en el cerebro, en el cráneo. Sin embargo, por un golpe, por una vena que se nos rompió, por muchas cosas. No es específico, recordemos que vamos a atender todas esas características, pero aquí sí nos aparecen de manera organizada qué es lo que podríamos esperar de una alteración neuropsicológica en caso de que la atención, procesamiento de información, memoria, lenguaje, motricidad y funcionamiento emocional pudieran estar alterados, ¿vale? Atención es un proceso, todos estos puestos en marcha, la atención, la motricidad, el procesamiento, la información emocional, son procesos que puestos en marcha, cuando los explicamos con una persona, cuando los acentuamos con un ser viviente, podemos decir que es un proceso psicológico superior, ¿vale? Pero vistos de manera aislada, los podemos considerar procesos cognitivos. Nótese que con estos grandes conceptos es con los que la neuropsicología va a trabajar, con los que ustedes van a trabajar. Ya lo vieron en
bases biológicas de la conducta, qué organismos, qué regiones, qué tejidos, qué estructuras cerebrales atiende la atención, el procesamiento, la memoria, el lenguaje, la motricidad y el funcionamiento emocional. Ahorita lo que vamos a ver es cómo esos conceptos van a tener su alteración en caso de encontrarse desestructurado, roto, mal puesto o extraño, ¿vale? Vayamos dándole una vuelta, ¿les parece? Atención. Si tenemos alteraciones en la atención es porque la atención selectiva va a estar ausente o desestructurada, o vamos a tener una incapacidad para concentrarnos. Regularmente, el ser humano adulto atiende procesos de concentración de 20 minutos, a niños antes de los 16 años atienden por ahí momentos entre 6 y 7 minutos, ¿sale? Cuando hay un problema de atención declarado es porque el paciente no puede concentrarse por más de 2 minutos 120 segundos, ¿sale? Procesamiento de información. Vamos a tener problemas con trastornos del pensamiento, dificultades de abstracción y razonamiento, dificultad para planear actividades, pérdida de iniciativa y disminución en la velocidad de procesamiento. Regularmente, el procesamiento de la información se vincula de manera tácita con el proceso del lóbulo frontal, del tercer bloque funcional. La atención tiene que ver con las afectaciones del primer y segundo bloque funcional, casi todo el primer bloque funcional y la zona terciaria del segundo bloque. El procesamiento de la información es todo el bloque 3, ¿sale? Porque es lo que nos va a permitir la integración del procesamiento de la información, ¿sale? Veamos con la tabla. La memoria va a estar de manera distribuida en todo el bloque 3 con mayores actividades en la zona 2. Y cuando vamos a tener problemas con la misma es porque probablemente tengamos amnesia postraumática, algo súbito pasa y es tanta la impresión que no logra registrarse esas intenciones en la persona. Amnesia anterógrada, leo por chat que es amnesia anterógrada. Vamos muchachos, interacción, es clase al final del día. ¿Qué es amnesia anterógrada? Memoria más cercana, la que no pasa los 5 minutos. Muy bien, Víctor. ¿Y qué sería la retrógrada? Es la que sigue. Recuerdos más lejanos. Muy bien. Entonces, anterógrada es que de repente vamos en el auto, hechos la mocha, y chocamos. Y es tan fuerte la impresión, es tan fuerte el golpe que nosotros no recordamos los últimos minutos, no recordamos cuando nos subimos al coche. La retrógrada es en donde yo empiezo a perder mis recuerdos de cuando era niño, de cuando me casé, de cuando era feliz, y no sé qué más dice la canción. ¿Vale? Lenguaje, vamos a tener problemas de disartria, o sea, de dificultad para producir el lenguaje, ¿sale? Como que no se nos va a entender, así decirlo. Es más complejo la forma en la que se presentan las alteraciones neuropsicológicas del lenguaje, pero disartria es la forma compleja, alta, grande, grandototota, de decir que el paciente no se le entiende. Y vamos a tener una afasia transcortical motora, en donde a veces tendremos estas grandes dificultades. La tablita por ahí les falta explicar que tenemos también alteraciones para comprender el lenguaje. La comprensión es difícil, complicada, y la motricidad para tener lentificación en las respuestas motoras, ¿sale? O sea,
vamos a observarnos lentos al momento de realizar movimientos, vamos a estar lentos al caminar, vamos a tener problemas para la manifestación del lenguaje y demás situaciones alrededor. Y como problemas con praxias. Praxias es lo que les explicaba en esa clase. Hay la praxia del abotonado, hay ocasiones, hay trastornos que las personas tienen dificultad para abotonarse, para abrocharse los zapatos, para preparar una taza de café, para abrir la puerta, para hacer movimientos específicos que nosotros podemos estar coordinando. ¿Qué pasa? ¿Qué entienden ustedes si yo les digo esto? Estamos en una mesa y de repente yo hago esto. ¿Qué les solicito? ¿Qué les pido? Leo por chat. ¿Qué le hace la barba? El estado de ebriedad puede considerarse una praxia. Este, puede considerarse transitoria, ¿sale? ¿Por qué? Porque el cerebro se nos inunda de amoníaco, dejamos de tener buen procesamiento de acetilcolina y por ahí se nos está complicando el asunto. Le está deshidratado, entonces el cerebro está estresado y va. La barba, me refiero más como que, o sea, es una servilleta. Veo que no se puede interactuar muy bien con la cámara. Cuando estamos en ese sentido, la praxia es cómo rehacer o cómo nosotros vamos aprendiendo casi sin ver movimientos específicos de la vida cotidiana, ¿sale? La praxia de la conducción puede ser una. Olvidamos cómo manejar, olvidamos cómo utilizar estándar, olvidamos cómo subirnos una bicicleta, ¿sale? Bueno, también tenemos en el funcionamiento emocional, que va a estar dado por los tres bloques funcionales. La motricidad regularmente está propuesta en los últimos segmentos del bloque 3, en las áreas premotoras, prefrontales. Y el funcionamiento emocional va a estar alrededor de cambios frecuentes de humor, la habilidad emocional. ¿Alguien sabe qué es la habilidad emocional? Los leo en chat. Muchachos, tenemos el Google ahí. Vamos, vamos, ustedes pueden. ¿Qué es la habilidad emocional? Eso es algo que van a encontrar en muchos lados, en muchos momentos. La bipolaridad. Algo por el estilo, Ana, mira, la capacidad de inhibición, no, eh, la habilidad, búsquenlo en Wikipedia y vamos haciendo eso, ¿sale? Bipolaridad hablamos de que el espectro emocional entre alegría y tristeza se va a los extremos y encontramos que las personas van a sufrir o etapas maníacas o etapas depresivas, ¿sale? Tenemos un espectro de las emociones, por así decirlo. Punto medio es que nosotros no sentimos nada, que nosotros estamos estoicos, que sinceramente en nuestro rostro no se percibe absolutamente ninguna emoción. Y de ahí tenemos el espectro de la felicidad y el espectro de la tristeza. Entonces, cuando rebasamos ambos espectros, podemos decir que yo estoy deprimido o que yo estoy maníaco, ¿sale? Llegar a un extremo y al otro significa esta bipolaridad, pero la habilidad es distinta. Capacidad de controlar nuestras emociones, dice Fati, capacidad de conocer y controlar emociones, la habilidad emocional para controlar. Ok,
Muy bien, la habilidad la van a encontrar cuando de repente tenemos cambios bruscos o rápidos en la manera en la que nosotros nos estamos expresando. Imagínense que ahorita de repente me pongo a llorar así, todo desesperado como Talía porque regañó al peje. Bueno, o que de repente me pongo muy contento y aquí le estoy copiando al Luisito Comunica. ¿Y cómo están, chicos? Ir de un espectro a otro sin motivo aparente es esta situación de la habilidad emocional. Lo van a encontrar en su consultorio cuando estén platicando con personas y de repente la persona que vino a visitarlos, que nunca, la la habilidad emocional, la persona que nunca los había visto en la vida se les pone a llorar ahí a los 4 minutos. Es porque están lábiles emocionales, porque no tienen esa manera de control y de administración de sus emociones. Vamos a tener también problemas de ansiedad, hipersensibilidad excesiva frente a los estímulos, egocentrismo, todo tiene que ver con estas personas, pero es un egocentrismo no de la personalidad, sino de un procesamiento emocional, como que en verdad sienten que la vida les está atacando a ellos de forma exclusiva. Y no como de que yo no merezco esto, yo no estoy a cargo de, yo necesito más, sino como de que todo le pasan a ellos sin motivo aparente. También vamos a tener dificultades en las reacciones agresivas o coléricas. No vamos a poder manejar ningún espectro de las emociones y a veces los pacientes pueden verse agresivos, pueden verse demandantes, pueden verse pues extraños, por así mencionarlo. Relaciones agresivas, baja tolerancia a la frustración, los pacientes van a empezar a desesperarse rápidamente, a exigir muchas situaciones rápidamente y vamos a tener además una disminución en la capacidad de autocrítica. No vamos a poder observar de manera los límites de la responsabilidad entre las acciones y otros. ¿Qué sustancia hace falta ahí? Son estructuras sobre todo de tipo, bueno, es que tiene que ver todo, pero vamos a tener más que nada estructuras o fallas o desestructuraciones en el área frontal. ¿Por qué? Porque el área frontal va a regular estas situaciones este, emocionales, lábiles. No es que nos haga falta un neurotransmisor, aunque cuando hace falta se llama depresión o cuando nos sobra puede considerarse manía, ¿vale? Fuga de identidad entra, pero es muy difícil de comprobarla. De hecho, la fuga de identidad es como un trastorno específico somatomorfo que por ahí ni tendríamos que, van a revisar de forma amplia. Es muy difícil que las personas por una situación de estrés máximo tengan esta situación, pero bueno, se entiende que puede pasar. Mm, disminución la ya como las pacientes no van a verse capaces de poder ver los límites de su responsabilidad. 5, infantilismo y puerilidad. Por ahí las personas van a empezarse a comportar de una forma, o pueden empezarse a comportar de una forma inocente, de una manera, ¿cómo explicarlo? Pues rara, de una forma como si 40 años empiecen a tener 17, 16, 15 años. También puede pasar. Apatía, no querer estar, no, rechazar todas las situaciones novedosas, depresión y ausencia de conciencia del déficit. Muchas veces nuestros pacientes van a tener esta compleja situación de que no van a entender que tienen una dificultad.
Algunas veces les conté el caso del síndrome de Antón. Era una pacientita que por un tumor cerebral, sacaron el tumor, pero se dañaron algunas estructuras del lóbulo occipital, sobre todo de las que regulan la primera zona del segundo bloque. O sea, ya no tenía, aunque los ojos estaban bien, aunque todo el mecanismo se encontraba de forma adecuada, el cerebro ya no tenía esa parte o tenía muy, muy, muy deteriorada esa parte que permitía el procesamiento de la imagen. Como si a una pantalla le quitáramos el chip de video. La pantalla sirve, hay señal, entra bien la electricidad, pero ya no tiene un elemento que le permite mandar la información al resto de los elementos, de forma coordinada al resto de la pantalla. Entonces, a la neuropsicóloga que estaba evaluando el caso, en ese caso estaba estudiante, le preguntó, mira, fíjate, ya estamos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, yo soy tal, soy coordinadora del departamento, tengo algunos estudiantes conmigo, vamos a hacerte una entrevista. ¿Cómo te imaginas o cómo ves, mejor dicho, dijo, cómo ves el lugar en donde estamos haciéndote la entrevista? Imagínense el salón de clases, quítenle la mitad, quítenle la otra mitad, la mitad de largo, la mitad de ancho, y lo que queda era donde estábamos haciendo la entrevista, estábamos ahí, 6 personas, incluyendo la paciente. Pues bueno, ¿qué creen que contesta esta señora con síndrome de Antón? Ah, no, pues fíjese que es un auditorio grande, como de 100 metros, hay como 60 estudiantes que están por allá, señala hacia el horizonte, estaba ahí compensando mucho lo que estaba observando. La señora no lo veía, pero como le dimos la información de dónde estábamos y qué estábamos haciendo, fue como se enteró, fue como empezó a platicar lo que existía. La entrevistadora después se basa, entra y le llevaba una blusa verde, un pantalón negro, zapatos negros, no llevaba bata, llevaba una máscara verde. Entonces, le preguntan, oye señora, y a ver, explíqueme cómo vengo vestida. Ah, no, pues fíjese que trae unas zapatillas rojas y una minifalda y trae una blusa blanca desabotonada y trae una bata blanca encima de todo ello, su cabello está muy largo. Empieza a decir más o menos la imagen que ella cree, considera de un médico. Y los estudiantes, ah, no, pues todos tienen bata, la mitad de los estudiantes teníamos bata, todos se encuentran ahí con lentes, empieza a describir lo que se entiende como un estudiante de medicina. ¿Por qué? No porque los ojos no le sirvieran, no porque la manera, la forma, la situación no estuvieran por ahí complicadas, sino porque el síndrome se lo impedía. Como ya no tenía el chip, como ya no tenía esta área de procesamiento, ya no podía estar al pendiente. Bueno, esta clase es para que nosotros podamos ir ya adentrándonos a lo que es la patología. Recuerden que en las actividades que dejamos para plataforma, habían por ahí un cuadro comparativo que nos decía, unas preguntas que nos decía, ¿cómo ustedes imaginan, cómo ustedes entienden, cómo ustedes creerían que se tiene contacto con pacientes neuropsicológicos? Bueno, voy a dejarles 2 grandes casos históricos en la neuropsicología. Vamos a observar cómo la memoria, el lenguaje y el procesamiento de la información y el funcionamiento emocional se van entrelazando con los pacientes que les voy a dejar, ¿vale? La primera es la historia de Phineas Gay, por allá. Necesito que lo vean, que lo revisen, que lo estudien, que lo trabajen. Es un video cortito, muy pequeñito, pero nos va a relatar
la historia del paciente frontal más recurrido a los libros de neuropsicología. Phineas Gage se reporta que era una persona cálida, amable, tenía planes, era religioso, era muy entendido de Dios, pero de repente en Estados Unidos, como era trabajador de las vías férreas, puso una carga de dinamita para abrir un hoyo y poder continuar con la incorporación de los, ¿cómo se llama? Con la incorporación de los rieles, puso la carga de explosivos y por un descuido explotó. Entonces le atravesó con una barra de metal de unos 8 o 9 centímetros de diámetro, le atravesó el cráneo, pasando de esta parte a esta parte, casi como en esta dirección. Lo que hizo que todo el lóbulo frontal se cercenara, o sea, casi todo el bloque 3. El paciente logró pasar la infección, logró sobrevivir, lo llevaron en ambulancia, lo llevaron ahí a un hospital, el paciente logró estabilizarse. Curiosamente, no perdió casi ninguna de las habilidades cognitivas que hemos mencionado. No perdió su memoria, podía recordar, podía retener, podía leer. Empezó a tener problemas con el funcionamiento de su hemisferio izquierdo, pero eran los mínimos. Digo, para que te hayan metido una barra en el cerebro, no hay mayor situación. ¿Qué cambios creen que empezó a tener? El paciente empezó a tener trastornos del pensamiento, empezó a hacerse una persona más sexualizada, empezaba a seducir a las personas inadecuadas, dejó de tenerle agrado a la religión y empezó a ser una persona grosera, agresiva. Este paciente tuvo problemas para planificar sus actividades al punto en que fue despedido de la compañía ya que no llegaba temprano, no hacía su trabajo, insultaba a los compañeros, eh, era una persona que tenía además características egocéntricas complicadas. Toda la nota va a aparecer en este videito, ¿sale? Necesito que lo vean. Siguiente caso es el caso HM. Y no es una marca de ropa. Es un paciente que a una edad grande, que una edad tardía, empezó a tener dificultades de convulsiones. Tenía toda la vida tuvo convulsiones, pero decidieron que ya en una etapa amplia de su vida pudiera ser operado para que no fuera tan complicado. Recordemos cómo se dan los paroxismos de convulsión. El cerebro está unido y de repente en una área, casi siempre en una área del lóbulo parietal, empieza un foco irritativo. Y este foco irritativo hace que las ondas de ese alrededor empiecen a contaminarse y empiecen a manejarse en pues pongámosle que en un voltaje distinto. Permítame tantito porque no sé por qué se prendió la tele.
Les digo que aquí algo está pasando. ¿Todos me escuchan? Ok. Bueno, entonces este muchacho lo que hacen es seccionar esta parte de los hemisferios que conectan a los hemisferios y de repente entra esta situación de que rompen una parte de una estructura del hipocampo que necesitamos para poder conservar recuerdos. ¿Qué se ve en la afectación clínica? Que la memoria de largo plazo se conserva. O sea, todo lo que ha vivido a lo largo de su vida está presente, pero ya no es capaz de hacer nuevos recuerdos. La nueva información que le van dando, el nombre de la persona, su edad, las nuevas relaciones, es imposible de poder, pues es imposible de poder tenerlo ahí, es imposible de poder darle nueva información. Nunca vuelve a aprender un nombre, nunca vuelve a aprender una habilidad, aunque se le hace que pueda aprender un poco de carpintería y algunas cosas muy, muy mecánicas, porque la información de las praxias corresponde a otra cosa, corresponde a otra estructura cerebral, y vaya, se pierde esa situación de acá. Algo así, pero no sé si en la de Adam Sandler hubo una operación cerebral. No lo recuerdo. Creo que ni la vi tampoco. Entonces, pero ese es el problema. Sale que tiene que ahí estar evolucionando. Es un paciente muy importante porque eso ayudó a conocer mucho la memoria, ya que este elemento fisiológico es imprescindible para almacenar nueva información. Pero bueno, ese es el otro caso. Voy a ponerle dos ejemplos también de pacientes que tienen, pacientes que tienen. Es que Tony me decía que si en la película de Adam Sandler, donde está enamorada cada día, digo, no recuerdo si al Drew Barrymore se le tuvieron que abrir la cabeza. Este video es de una persona que ya está saliendo de un problema afásico. La afasia es esta situación de capacidad del lenguaje. Entonces, el paciente va logrando salir de su situación poco a poco. El primer video que les mando se hace más evidente de qué forma se encuentra desestructurado el lenguaje, de qué forma empiezan a hablar, de qué forma empiezan a socializar. Es un video español, entonces, pues bueno, de por sí a los españoles se les entiende extraño. Hay que tomarlo con reservas, pero sí me gustaría que pudieran revisarlo completo. Y este paciente es un paciente de Broca, igual que ya va saliendo, pero que todavía en las exploraciones y en las formas puede tener un poquito más de, se puede observar complicado, ¿sale? Vamos a dejar tarea. Les pido que podamos hacer una tabla comparativa, por así decirlo, de estos tres casos, ¿sale? Uno, que venga en una descripción de cuál es, según el video, según la explicación o según ustedes, la más información que se pueda retomar. Afasia son dos pacientes muy modernos, entonces ahí sí no van a encontrar mucho, pero bueno, no van a encontrar mucho de esos pacientes. Pero Pinas Gates hay artículos pequeñitos, infinidad. Y el caso HM, lo mismo, ¿sale? Primer segmento de la tabla, de qué se trata el caso, qué es lo que tiene. Dos, de qué forma se lleva el caso en función de su
sus emociones, sus sentimientos, lo que van expresando de forma emocional. Y 3, ¿qué estrategias pueden ir observando ustedes para el proceso de intervención que hacen las personas? Por ejemplo, en caso de Pinas Gate no había intervención como tal, HM hubo muchísima intervención. En las afasias, pues, de hecho, en los videos se observa cómo se tiene la intervención con los muchachos, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? Lo subimos a los ejercicios de la plataforma de esta semana, ¿les parece? 3 puntos. Estos 3 casos, que técnicamente son 4 porque son 2 de afasia, pero escogen el que más les guste de afasia. Estos puntos los van a poner en una tabla de comparación. ¿Sale? Estos casos. Caso número 1, ¿cuál es la descripción de lo que parece ser que tienen? Segundo segmento de la tabla, emocionalmente cómo se ven, cómo se notan, qué información nos dan los videos para poder poner una viñeta de su aspecto emocional. Y tercero, ¿de qué forma se pueden observar intervenciones técnicas con ellos? ¿Qué hicieron para mejorar su situación de vida? ¿Qué intervenciones de rehabilitación se pudo tener? Vaya, todo este bloque de qué es lo que estamos realizando, ¿sale? Lo ponemos todo en la carpeta de Drive para, para entregar. La próxima semana vamos a tener 2 clases. La primera lo dedicamos para repasar lo del examen y la otra hacemos el examen. ¿Les parece? Leo sus chat. Bloque 1, claro que sí, Estefi. Bloque 1, la descripción del caso. Bloque 2, emocionalmente, cómo pueden hacer una viñeta del paciente. Por ejemplo, H&M nunca tuvo un problema emocional. El tipo era el hombre más feliz del mundo, salvo algunas ocasiones cuando se les pidió, cuando se le informó que su mamá estaba muerta, como que se ponía triste, pero después volvía a estar normal, alegre, tranquilo. Piñas Gay, siempre después del accidente fue un malhumorado de lo peor. Estos muchachos de afasia están muy optimistas en el video porque son video, pero ¿de qué forma podrían hacer una viñeta? ¿Vale? En el caso 3, ¿qué se hizo para intervenir con ellos? Por ejemplo, Pinas Gay tuvo intervenciones quirúrgicas. H&M no les voy a contar. Los muchachos de afasia, en los videos se ven algunos ejercicios. Lo ponemos semana 1, por favor, Bren. Ya de la 2 hacemos un resumen en Word, lo subimos y con eso ya tenemos la evidencia. Semana 2, buscamos, ¿qué les dije que íbamos a buscar? Ah, sí, semana 2 tenemos 2 clases. La primera hacemos un repaso para el examen y en la segunda clase hacemos el examen, ¿sale? Cuídense, muchachos, desayunen, descansen, puñito a todos. Hasta luego, bye.